Saludos. El día de hoy veremos el iceberg de los trabajos surreales. Siendo el surrealismo, en pocas palabras, el movimiento cultural en el que se describen escenas desconcertantes e ilógicas, lo cual permite que la mente sin conciencia se exprese. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a ver mi canal secundario, Juegos de Azar y Bisabuelas, en donde hago videos con inteligencia artificial. En fin, que venga el iceberg. Nivel 1. Alicia en el País de las Maravillas. Famoso libro y posteriormente películas en donde una joven sigue a un conejo por un agujero y llega al extraño país de las maravillas, lleno de animales y objetos que hablan, hongos que te hacen cambiar de tamaño y personajes locos en todos lados. Uzumaki. Serie manga de terror de 3 volúmenes que sigue la historia de unos adolescentes de preparatoria y un pequeño poblado japonés cayendo literalmente y metafóricamente en una espiral de locura. La llamada de Cthulhu. Historia corta de H.P. Lovecraft, la cual nos narra los hallazgos de un investigador. La primera parte habla de artistas, escultores, arquitectos y demás gente con sensibilidad psíquica experimentando pesadillas similares. La segunda parte trata sobre una secta realizando acciones depravadas y blasfemas, además de proclamar la llegada de Cthulhu cuando las estrellas se alineen. La última parte narra la experiencia de un marinero único sobreviviente quien en su último viaje encontró una isla con geometría no familiar y como esta contenía una especie de puerta que inducía la locura entre sus camaradas. Posteriormente el marinero muere misteriosamente, presumiblemente a causa del culto. La isla del Dr. Moreau. Novela clásica que inspiró varias películas y montones de parodias, en donde un científico realiza experimentos genéticos con híbridos humanos y animales, creando monstruos horribles. Como se imaginarán, todo lo que puede salir mal sale mal. El libro de Joan. Nos cuenta una historia futurista distópica donde la Tierra se volvió inhabitable, y los sobrevivientes viven en una estación espacial llamada Ciel. Los habitantes de este lugar involucionaron a criaturas débiles, transparentes y sin género que son ejecutadas cuando cumplen 50 años para ahorrar recursos. Todo esto es trasfondo a una revolución ecológica en contra del dictador de la estación espacial. La Metamorfosis. Libro que trata sobre cómo un comerciante se convierte metafórica y literalmente en un insecto gigante. Esto preocupa y sorprende a todos en la familia y su alrededor, mientras el hombre insecto está más preocupado por ir a trabajar. Toda una crítica a la vida laboral del mundo industrializado moderno. La Naranja Mecánica. Otro libro cuya adaptación cinematográfica es más famosa. En este vemos cómo la violencia genera más violencia a través de los miembros de una pandilla inglesa, así de cómo poco a poco, los victimarios se vuelven víctimas del sistema en el que viven. Trampa 22. Novela sátira antibélica, que narra la historia de un piloto americano durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo éste trata de evadir el conflicto y cualquier situación de riesgo después de presenciar los horrores de la guerra en carne propia, a través de fingir heridas y locura. Siendo esta paradoja lo que los médicos militares llaman la Trampa 22. ¿Cómo puede una persona supuestamente loca decir que está loca para salvar su vida? Solo una persona cuerda con instinto de autopreservación haría algo así. Coraline. Novela y también película en la que una joven llega a una nueva y misteriosa casa en donde es miserable por el aparente descuido de sus padres. Entonces encuentra un misterioso pasadizo que la lleva a una realidad alternativa con una familia alternativa, donde todos la tratan mejor pero tienen un pequeño detalle.
La gente allí tiene ojos de botón y si Coraline desea quedarse en ese maravilloso lugar debe usarlos también. JoJo's Bizarre Adventure, también conocido como Las locas aventuras de José José, es una serie de manga y anime que cuenta la historia de la familia Joestar a través de varias generaciones y su archirrivalidad con varios antagonistas, siendo el principal Dio Brando. En él veremos extraños poderes, poses locas, vestuarios ridículos y personajes bizarros en el sentido anglosajón de la palabra. Goosebumps, conocido en Hispanoamérica como Escalofríos y en España como Pesadillas, fue una serie de libros infantiles, serie de televisión y película, que narran historias cortas de terror con distinta temática, siendo probablemente los relatos más famosos el de la máscara que te convierte en monstruo, los gnomos, el hombre lobo y el títere que cobra vida. Campos mentales. Colección de poemas e historias cortas basadas en las pinturas Ariels del artista Jacek Yer que se dice que generan sentimientos de asombro, humor y melancolía. El maestro y Margarita. Muy compleja novela soviética escrita por Mikhail Bulgakov durante la década de los años 30 del siglo pasado. Combina elementos sobrenaturales, sátira política, comedia negra y filosofía cristiana. Difícil de categorizar en un género específico, es considerada por muchos como la mejor novela del siglo XX. Ion muere al final. Libro y película de los géneros horror y comedia. Trata de cómo Dave y John, quien aparentemente muere al final, investigan extraños casos paranormales, comenzando con un monstruo hecho de carnes frías hasta tratar de salvar al mundo de una crisis apocalíptica. Almuerzo al desnudo. Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. Novela no lineal sin una trama clara, pero a lo largo de toda la historia se ridiculiza la sociedad norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial, burlándose de sus instituciones, su gobierno, sus iglesias y clichés. Al final el libro se vuelve cada vez más inconexo e impresionista, y finalmente simplemente se detiene repentinamente. Nivel 2. La Casa de las Hojas. Complicado libro que se podría resumir como el descenso de un hombre a la locura. Es un laberinto de narrativas que cuenta 3 historias interconectadas narradas por una película de hace 70 años irreal, escrita por un hombre que ha estado ciego por 40 años sobre una casa que es más grande en su interior de lo que es en el exterior, compilada por un tatuador después de la muerte del autor, con pistas de madre loca, tal vez revelando que este trabajo es más una carta para su madre que un artículo académico verdadero, incluyendo montones de notas de página que hacen referencia a libros, películas y artículos académicos que no existen. Las encarnaciones. Novela tensa que trata sobre un taxista de Beijing que recibe cartas de supuestamente su alma gemela. Dichas cartas cuentan historias de sus encarnaciones pasadas durante 1000 años. Mientras más cartas continúan apareciendo, el protagonista siente que alguien lo está observando. Esta entidad que lo conoce desde hace 1000 años se acerca más y más. Gatsby. Historia de un grupo de jóvenes que se dedican a convertir un pueblo bicicletero en una próspera ciudad a través de los años. Lo surreal de esto es que el libro cuenta con más de 50.000 palabras y en ninguna ocasión utiliza la letra E, la letra más común. Mucha gente no lo notó en su momento y muchos críticos lo consideran como un trabajo excepcional. Las copias originales de este libro son raras y muy valiosas. El hombre no teletransportado. En un futuro remoto se promociona una novedosa tecnología de teletransportación
que promete llevar a la gente a un utópico planeta, pero el viaje es solo de ida, siendo el regreso supuestamente imposible. Un navegante espacial enojado porque la teletransportación hace básicamente los viajes espaciales obsoletos, se embarca al planeta en un viaje de 18 años para regresar a las personas que pudieran estar descontentas con su nuevo hogar, con sospechas de que todo es mentira, pero unas misteriosas y poderosas figuras se interpondrán en su misión. Las tierras baldías. Poema considerado como uno de los mejores del siglo XX, se divide en 5 secciones. La primera, llamada El entierro de los muertos, introduce los diversos temas del desengaño y la desesperación. La segunda, Un juego de ajedrez, emplea narraciones alternas, en las que viñetas de varios personajes abordan esos temas de manera experiencial. El sermón del fuego es la tercera sección. Ofrece una meditación filosófica en relación con la imaginería de la muerte y las visiones de la abnegación, en yuxtaposición, influenciadas por Agustín de Hipona y las religiones orientales. Después, la cuarta sección, Muerte por agua, que incluye una breve petición lírica. La última nombrada, Lo que dijo el trueno, concluye con una imagen de juicio. Jabberwocky. Poema sin sentido incluido en Alicia a través del espejo, secuela de Alicia en el País de las Maravillas. Trata sobre matar a una criatura llamada Jabberwock. En su versión original dice: TWASBRYLLYG and JSLYTHY Toes. Die Jair and Gimble in Jewab. Al Minsi wer Jeborogoves. And Je Momras Outrad. Una posible traducción al español sería: era la parrilora y los flexiosos tobos. En els esplejos giroscopiaban, vibroradaban. Frivocerables estaban los borogobos. Y los berchinos teleogariados relinchiflaban. En su propia escritura. Libro sin sentido escrito por John Lennon. Consta de poemas e historias cortas que varían de entre 8 renglones a 3 páginas. Estos tratan sobre sus pensamientos íntimos, chistes locales, una extraña fijación con las anomalías físicas y sus sentimientos contra la autoridad. Algunos teorizan que por esto fue balaceado. Ultracielo. Manga que trata sobre Kabu, un adicto a los alucinógenos quien busca cada vez experiencias más fuertes hasta que prueba un psicotrópico especial llamado Nova Express, que simula la experiencia de morir. Después de que terminara su viaje, se da cuenta de que acabó con la existencia de 2 oficiales de saneamiento. La calle de cocodrilos. La colección cuenta la historia de una familia de comerciantes de un pequeño pueblo gallego que recuerda al pueblo natal del escritor. La historia abunda en elementos míticos, introducidos por medio de la representación literaria visionaria y onírica, por ejemplo, motivo frecuente de laberintos. Es así la realidad mitificada, procesada por la imaginación, artísticamente distorsionada y enriquecida por todas las referencias y alusiones posibles a otras obras literarias, a los grandes mitos, a otros dominios más exóticos de la realidad. Uno de los personajes más significativos de la obra es el padre, quien no solo es el cabeza de familia, sino también un loco experimentador dotado de habilidades sobrehumanas, un demiurgo que vive entre la vida y la muerte, entre el mundo de lo real y lo imaginario. Con esto termina la primera parte del iceberg de los trabajos literarios surreales. Nos vemos hasta la próxima.